Con este octavo capítulo, Bar Mitzvah, Hombre al Agua, estamos dando comienzo al segundo disco de los 5 que componen La vida en Jaquetía y que lleva como título Juegos, en el que seguimos presenciando la iniciación de Sol y Levi, en la cual se destacan episodios cómicos, pero también un doloroso sentimiento de desculturación, de alienación. Es que en el Liceo Francés de Tánger les resulta difícil observar a diario y sin provocar la risa de sus compañeros gentiles las normas dietéticas y vestimentarias del judaísmo. Sin embargo, por otra parte, le va a permitir integrarse al mundo cosmopolita de la ciudad internacional. Bar Mitzvah, Hombre al Agua, capítulo 8 de La vida en Jaquetía, para que no se pierda, de y por Sol y Levi. Como entré en el secondaire a los 13 años, hubo otro cambio grande que me puse los tefelimes. Repaso. Tefelim es plural hispanizado de la palabra aramea tefilín, filacterios. El varón se los coloca ritualmente por primera vez al cumplir los 13 años en una ceremonia que se designa incorrectamente con el nombre de bar mitzvah. En realidad, el bar mitzvah, literalmente hijo de la mitzvah, es el propio adolescente que cumple la mitzvah o mandamiento de ponerse los tefilín. Me vestí de pantalón largo por primera vez, que siempre iba con pantalones cortos o de golf. Me dio mi madre ayer un traje azul marino y mi tío Abraham me regaló un sombrero gris. Estaba para comerme. Mi maestro de hebreo, el maestro Vitón, me enseñó el Darush, discurso, en judío y en español. De memoria me lo sé todavía. Itabi Yalkut Tehilim Vezele Shono. Ki im betorat Adonai hefso, ubtorato yehge yomam valayla. Amera Knesset Israel, lifnei hakadosh baruchu, ribono shel olam. Y después en español, señores, señores, con arreglo a lo establecido por nuestra santa ley, al cumplir los 13 años debemos iniciarnos en sus mitzvot, principiando con la de Anahat Tefilim, en hebreo puesta de los filacterios. En este momento tan solemne para mí, no puedo menos que expresar mi profundo reconocimiento hacia mis queridos padres que tantos sacrificios se han impuesto para el cumplimiento del sagrado deber. Y después sigue en hebreo, Adkan lashon hamamar, reshit hagez, aromimcha Elohai hamelech, nora ve'ayom, baruch Adonai yom yom. Se hizo la fiesta en mi casa. Un arbit lucido y espejado. Arbit, en hebreo, oración del anochecer, que parecía Pascua, con piyutim, en hebreo, canciones paralitúrgicas y toda la jiva, majestuosidad. Ewa, este es el mejor violinista marroquí que existe en Canadá. Se llama Charlie Ederi. Elohim Chai Nora أردا
Y ahí fue ande di el Darush. Y esa comida... esa comida estaba para chuparse los dedos. Pastelitos de embraya, árabe, pastelitos de hoja. Bajquet con ensalada rusa, gallina rellena, pecho ahumado, huevos hervidos partidos en dos y rellenados con mayonesa y algo más que no sé lo que es, pastelitos de patata y de postres, dulces, mazapanes, marronchinos, pastelitos a base de pasta de almendra o de avellana, macrotitos, pastelitos de sémola fritos y untados en almíbar, frojalditos, hojaldritos, un plato montado. Si no me paran mis tías, me tomo un empacho que ni el doctor Manny me saca de apuro. Y sé muy bien lo que digo, porque cada Purim me tomaba una indigestión de dulces y al día siguiente no iba a escuela. Lavativas de manzanilla, agua de carabaña, agarol, cataplasmas de mostaza, me escupían un buche de aguardiente en el estómago, no quedaba que hacían conmigo. Ansina que... menos mal que me pararon Titi Mesod y Titi Sol esa noche de mis tefelime, porque entre mi primo Isito y yo lo íbamos a badrear todo. Badrear, liquidar, quemlear también, sinónimo quemlear. Los tefelimes, ni que decir tiene, los tuvimos todos los amigos del barrio casi al mismo tiempo, por ser de la misma edad, claro. Otro piyut de tefelimes que se canta justo después de Elohim Hay, Darje Ha'el. דרכי האל ומצוותיו, שמעו נא ותחי נפשכם, את חוקותיו ותורותיו, ולעובדו בכל לבבכם. יריק עליכם ברכותיו, ויש שכר לפעולתכם, אליו תאמרו בפיכם, יתגדל שם מלכותך, אליו תאמרו בפיכם, יתגדל שם מלכותך. Está bueno, ¿eh? Guagüera, escucháis cómo sale la música de este piyut que es muy, muy oriental. Cómo sale con instrumentos que no son de Aguadim. Todo esto está muy bonito, pero vamos a ver, de regalo, ¿qué nos daban? O a siempre lo de siempre, estilos Parker, de ahí de Vendrigen, dueño de una tienda de plumas estilográficas en la Plaza de Francia en Tánger, carteras de cuero y máquinas de fotos Baby Kodak o Agfa Box de los indios. En Tánger existía una extensa comunidad hindú que se dedicaba mayormente al comercio de aparatos electrónicos. Poca cosa más. Los relojes nos los regalaba la familia. Y al final de la fiesta miré yo mis regalos. Los puse en la cama y los miré, pasé la revista. 14 estilos Parker, 9 carteras de cuero, 6 máquinas de fotos Baby Kodak y 2 Agfa Box. Nada más que 2 porque eran las más caras. 2 semanas después habían otros tefelimes. De regalo, trushi uno de los 14 estilo Parker, el que menos me gustaba por su color de nabo tísico.
Y ese Javer, en hebreo amigo, a quien se le regalí, se le llevó a otro Javer de regalo de tefelimes. Y este otro a otro. El dichoso Silopar que recorrió todo el barrio Calle Italia, Calle Alcazaba y Paseo Senarro de arriba abajo. Un año entero estuvo viajando el Zohbi, el pobre, nada de, hasta que todos pasamos la edad de los tefelimes. Aparte de comer y recibir estilos, el día ese era muy importante. Jugábamos a dinero, a los montones, a las pedidas, a la ronda robada, a la biscamba, a todo eso y más. Los tramposos se ponían las botas, rocheando que daba gusto. Rochear haciendo trampas, rocheando haciendo trampas. Por fin llegaba el momento tan esperado, nos íbamos a escondernos en algún rincón, y uno de nosotros sacaba el paquete de Camel o de Lucky Streak o de Chester, paquete que había comprado a escondidas ahí de Qasem el Bacal tendero, que estaba en la esquina que Alcazaba y Paseo Senarro, ese que vendía cuentos, tabaco y también caramelo, chocolate, repisú o arrepsus regaliz, bazooka de explotar, chicle de menta y toda clase de chucherías. Ahí, mejeados, escondidos en ese rincón, empezábamos a fumar, tosiendo y con ganas de vomitar, pero haciendo como en las películas de Humphrey Bogart o de Gary ¿cómo se llama ese? Gary Cooper. Y a nuestros años de niñez pasaron volando. En tiempos de mis tefelimes, aparte de los amigos del liceo, tenía unos cuantos otros que eran vecinos míos y iban a la escuela de la Alianza. Éramos amos y dueños de toda la jauma, el barrio. Por ejemplo, la Jafita, que es la costa que va del puerto hasta muy lejos, pues ahí, debajo de una roca de la Jafita, teníamos nuestra guardilla donde escondíamos el paquete de cigarros Lucky Streak con la cajita de mistos. Un día fuimos a fumar, pero había caído shatas. Así es, shatas son chubascos. Así es que los cigarros y los mistos se nos catrearon, empaparon, y nos quedamos con las ganas, geneando, rabiando, y echándonos las culpas el uno al otro. La Jafita era Gan Eden para nosotros. Andábamos entre las rocas tirando piedras, nos acercábamos al agua para ver si veníamos algún pulpo o una morena, qué espanto muy bueno, o un cangrejo de esos gordos que espantaban. Y nos comíamos un bocadillo de atún con aceitunas que habíamos levado en una escarita. Escarita diminutivo de escara, árabe saco. Andábamos y andábamos siempre con ese golor de mar que nos daba deseos de aventuras de piratas. Ese solecito que andaba cabe nosotros como un Javer querido, esas olas ya azules, ya verdes, ya blancas, que se reventaban en las rocas color de hermel mollado, hermel árabe arena, y que parecían vivas con tanto remolino, endo y viniendo, hasta que te daban mareos ver con mirarlas. Por fin, secreados de viento, embriagados de viento, de sol, de ruido y de color marino, llegábamos al puerto, con unas jalquinas, cansancio, en vosotros, que ya no podíamos con vuestro cuerpo. Ahí su buen descansito, mascando al mastigar bazooka y haciendo globitos rosados y explotándolos en vuestras caras. Daca vos contaré una de mis desventuras que me pasó en el puerto de Tánger, donde íbamos a pasear de vez en cuando. Ponervos al lado de la joyera porque me parece que vos vais a mear de risa. Era un sabbat por la tarde, después de Minha, oración de la tarde. Y estábamos vestidos con traje y corbata que daba gusto. Parecíamos novios. Llegamos al muelle y había que pasar por el canto de uno de esos bloques de piedra o de cemento de un elefante para seguir del otro lado. Pasaron mis amigos, pasó mi primo Isito, y dije que ya somos más que hermanos, y después me tocó a mí, el último. Estaba la Guisdrada Sumazal, la condenada, de la piedra esa, mollada por las olas que rompían sin parar, y por más mal había esa hierbecita verde que crece en las rocas cabe la mar, que creo que la llaman musgo. Yo llevaba unos zapatitos de charol de Gran París, tienda de calzado, con suela fina, no de goma, de material.
pongo el pie del otro lado del canto del bloque, agarrándome con las dos manos, paso la otra pata y de pronto me resbalo en la hierbecita verde del jra, mierda, y me calveo para atrás. Con todo, señoras y señores, con mi trajecito del sabbat, mi gorbata, mi camisita blanca nueva, mis zapatitos de charol, todo. Menos mal que como buen tanjawi sabía nadar desde la edad de 3 o 4 años. O salí de la mar como Cudi, como dice ese cantar que canta Gerineldo. La novia se viste de verde, se despide de sus parientes, ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar. La novia se viste de amarillo, se despide con su marido, ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar. La novia se viste de colorado, ya se fue con su velado, ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar. Este fue el 8º capítulo, Bar Mitzvah, Hombre al Agua, el primero del disco Juegos de la Vida en Jaquetía, para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. El próximo podcast se titula Al pasar por la Fuente Nueva de y por Soli Levi. Recuerden que podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetía.com.